Yo quiero nada más el versículo 9 y el versículo 15. Y hay algo que yo quiero que usted aprenda hoy. Amén. Porque yo hice un pacto con Dios. Y yo hice el pacto de que yo formaría discípulos. Ahora, para formar discípulos, Dios tuvo que tratar conmigo. Porque aunque yo cargaba los dones, aunque predicaba, aunque liberaba y ministraba, no era una líder. En realidad no era una líder. Entonces, para formar discípulos hay que ser líder. Entonces, Dios tuvo que comenzar a tratar con mi carácter y tuvo que tratar con mi personalidad y con mi carácter para tomar decisiones que antes no hubiera tomado. Pero a raíz de la transformación del proceso de la visión, ahora sí las tomo. Entonces, para hacer la obra de Cristo, realmente hay que ser como Cristo, un líder. Para tomar decisiones hay que ser un líder. Y eso me costó un tiempo de proceso, de miedos, de formación, porque es fácil moverse con los dones, es fácil tener dones, hablar ciencia, hablar profecía, pero tomar decisiones, compadre, dile al que está al lado, hey, comadre, compadre, y no me diga que usted sí, porque si yo voy a su casa le aseguro que tal vez no está tomando decisiones. Tomar decisiones, y de eso se trata la formación del carácter, y eso es la visión. La visión te enseña a tomar decisiones. Entonces, las decisiones son importantes, porque la decisión es la que nos da salvación. La decisión es la que nos transforma, y la decisión es la que mantiene la salvación. Entonces, dice así, segunda de Pedro 3:9, léalo conmigo, 1, 2, 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y ahí están los dos, ¿verdad? El 15, ¿qué dice el 15? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Regrésame al 9. Yo quiero enseñarte algo hoy. La Biblia tiene cantidad, yo no sé cuántas, pero hay muchas promesas de Dios para ti y para mí. Hay promesas de sanidad divina, hay promesas de esposo, de esposa, hay promesas de prosperidad, de dinero, hay muchas promesas de Dios, de bienestar, de bien, de éxito, de autoridad, de poder. Todo lo que pongas las manos prosperará, todo lo que emprendas prosperará. Hay promesas de Dios, tú y tu casa serás salva, tus hijos estarán delante de mi presencia, yo les enseñaré. No te faltará nada ni alimento, sino que tú serás cabeza y no serás cola, no pedirás prestado, tú prestarás a muchas naciones. Todo eso son promesas. Dios te da el poder para hacer la riqueza. Dios te da el poder para avanzar, para conquistar. Dios te da el poder, nos da el poder para hacer. O sea, todo eso son un sinnúmero de promesas de Dios en la palabra. Pero aquí dice el apóstol Pablo que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. El Señor no me ha dado mi promesa. Él me prometió que mi esposa iba a cambiar. Él prometió que mi esposo iba a cambiar. Él prometió que mis hijos iban a cambiar. Él prometió que mis padres iban a cambiar. Él prometió que mis hermanos iban a cambiar. Él prometió. Hay un montón de promesas, pero el apóstol aquí, Pedro, dice: el Señor no tiene retardada ninguna de las promesas. Lo que está diciendo Pedro es que Dios tiene retenidas muchas promesas.
Dice que tiene retenida muchas promesas porque Dios no tiene apuro de darte promesas. Dios no tiene apuro de prosperarte. Dios no tiene apuro de bendecirte. Dios no tiene apuro de hacer los cambios que tú quieres. Lo que Dios tiene retenidas sus promesas porque hay una sola cosa que a Dios le preocupa. Y dice que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Tú tienes que saber que lo único que a Dios le preocupa es que tú no te pierdas. La palabra perezca es que tú no te pierdas. La palabra perezca es que tú no perezcas en el juicio final, en la gran tribulación, en la tribulación. Él dice que Él tiene retenidas promesas por una sola condición: arrepentimiento. Hay promesas de Dios retenidas porque falta arrepentimiento en nuestras vidas. Porque hay áreas en nuestras vidas que no viven en arrepentimiento. Por eso cuando Dios me mostró que tenía que cambiar y traer la visión, porque la gente tenía que ser transformada la mente, y 3 meses de clase no transforma una persona, 1 año no transforma una persona, 2 años no transforma una persona, 3 años no transforma una persona, pero la mejora. 4 años no transforma una persona. Es más, 21 años transformó un poco a José. 16 años transformó un poco a Jacob. Pero Dios les tenía promesas retenidas, porque lo que a Dios le importa es que tu alma no perezca en la eternidad. Entonces, ¿qué quiere Dios hoy que tú sepas? ¿Qué quieres? Dios quiere que sepas que Él te dará sus promesas, pero tú te tienes que preocupar por tu salvación. Tú tienes que cuidar tu salvación. Tú tienes que vigilar tu salvación. Porque mientras que estés en peligro, Dios las promesas las tendrá retenidas. O sea que el enfoque no es preocupado por orar por algo, por una casa, por un esposo, por una esposa. Usted sabe por qué hay gente que ya no está en la iglesia, porque se cansaron de esperar. Se cansaron de esperar el esposo, la esposa, la promesa, el negocio, el hijo, el ministerio, el llamado. Por eso no están en la iglesia, pero ellos nunca entendieron que ellos todavía no se habían arrepentido genuinamente, y por eso Dios no le dio nada que los llevara a perdición. Hay cosas que Dios no va a entregar porque te perderían. Tú tienes que entender el amor de Dios. Hay cosas que Dios no va a traer porque nos perdería. Tú tienes que saber que para Dios su deseo es que prosperemos en todo como prospera el alma. O sea que Dios nunca va a permitir que tú perezcas en el juicio final. Te lo voy a mostrar con la Biblia. ¿Y qué dice? Esto no lo puedes olvidar. Arrepentimiento. Él quiere que procedamos a un arrepentimiento siempre. Vamos a ver qué dice el 15. Léelo de nuevo. Ahí hay otra palabra que quiero que veas conmigo. Dice el versículo 15. Dice que: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Diga conmigo: la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. O sea que hay promesas de Dios que están retenidas hasta que Él esté seguro que tú seas salvo. Porque la paciencia que Dios tiene de esperar que tú y yo nos arrepentamos de verdad, genuinamente, es para que seamos salvos. Si tú entiendes, mira, después de esta prédica, si tú regresas aquí el otro domingo, es porque tú andas buscando salvación.
Porque esto no es para todo el mundo. Esto no es para gente que está buscando que Dios le dé un carro, una casa, que Dios le dé el control, que Dios le dé el dominio, que Dios le dé plata, que Dios le dé negocio. Esto es para gente, y esta casa y el reino de Dios y la salvación es para la gente que quiere vivir la eternidad con Dios. Es para la gente que quiere vivir la eternidad con Dios, quiere pasar la eternidad con Dios. Y dice en el 15, en el versículo dice que Él es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Usted sabe algo? Hay cosas que aunque usted y yo estemos en la iglesia, nos pueden llevar al infierno. Si usted no perdona, usted va al infierno. Y perdonar se tiene que aprender. Y a veces pasa años y todavía nos cuesta, le digo. A veces yo tengo que llamar a un ángel que me ministre porque me siento ofendida, pero una ofensa me puede llevar al infierno. Por eso el perdón se aprende. Por eso usted tiene que saber que hay actitudes suyas y mías que nos pueden llevar al infierno. Y hasta que no aprendamos a vivir arrepentidos de esa mala actitud, entonces hay cosas que Dios no nos va a dar. Porque tú tienes que saber que a Dios le interesa tu salvación. Y si Dios te tiene en esta casa es porque te ama. Si Dios te trajo a escuchar el evangelio del reino es porque te ama. Yo estoy convencido que te ama. Usted sabe, yo siempre le digo al Señor, ¿por qué tú amas más a mi esposo que a mí? Yo siempre le digo, tú amas más a mi esposo que a mí. Ya le voy a decir ahorita más adelante por qué. Así que la palabra, yo creo que él ama más a mi esposo que a mí. Y ya le voy a decir por qué ahorita. Porque el amor de Dios es para salvación. El amor de Dios es para salvación. Así que cuando Dios se mueve por amor es para salvar, para preservar. Y usted tiene que entender esto hoy. La palabra, vamos a ver qué significa la palabra arrepentimiento. Es la palabra griega metanoia y significa compunción. Compunción por culpa o para producir una reforma. Anote, una reversión de la división. Una reversión de la división, una reforma, significa compunción. Por eso en el libro de los Hechos dice, y ellos escucharon a Pedro hablar acerca de Jesucristo, se compungieron y dijeron, hermanos, ¿y ahora qué haremos? Y ellos dijeron, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón del pecado. Usted sabe, usted tiene que saber algo. Cuando usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando usted se bautiza, usted entró al proceso de salvación, que es entrar al reino de Dios. Apenas usted entró a un proceso de salvación, porque confesó a Cristo como su Señor y Salvador, porque se bautizó en las aguas, ¿verdad? Entró al reino. Esto le da acceso al reino de Dios para recibir la salvación que viene por Cristo. Pero ahora usted tiene que recibir un proceso de transformación. Ya se lo voy a mostrar ahorita. Y la palabra salvación, anote, ¿qué es la salvación? La palabra salvación en griego es la palabra sotería, no lotería. Pero sí, es sotería con S, no lotería. Me saqué la lotería, pero pudiésemos decir que nos sacamos la lotería si llegamos al final de la meta. Y esta palabra significa rescate, anote, rescate, seguridad, salud, salvación, salvar, liberación y libertad. Rescate, seguridad, salud, salvación, salvar,
liberación y libertad. O sea que cuando el apóstol Pablo habla de que Él es paciente para salvarnos, en el versículo 15, Él es paciente para rescatarnos. La palabra rescatar la usó el apóstol Pablo diciendo de nuestra vana manera de vivir. O sea, Cristo nos ha venido a rescatar de una manera de vivir vana. Por eso usted tiene que saber, a Dios no le impresiona los negocios, a Dios no le impresiona la casa, todo eso habla de la gloria de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Pero a Dios lo que le va a impresionar es cuando estemos delante del juicio del trono blanco. Entonces, Él nos rescató de nuestra forma de vivir. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento y salvación. O sea que si Dios nos rescata de nuestra forma de vivir y nos transforma, somos salvos. O sea que usted puede estar en la iglesia y usted hacer un cambio pasajero y darle la vuelta a Dios y estar viniendo a la iglesia, pero usted está viviendo allá afuera igual como era antes. Pastor, ¿y por qué las promesas se demoran? Porque usted viene a la iglesia, pero usted volvió a ser el mismo. Dios nos está transformando y trayendo de nuestra vana manera de vivir. Por eso cuando Dios me reveló la visión, yo caí rendido y dije, ¿para qué pelear? Si Dios siempre tiene la razón. La visión es un transformador de la mente, del alma, del carácter. Y si usted se somete a un proceso de transformación, ese proceso de transformación lo va a hacer preservar la salvación eterna. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es el rescate de Dios de nuestra manera de vivir mundana o del mundo para que vivamos conforme a su voluntad. Cuando Jesús llegó donde Zaqueo, Lucas 19:9. Lucas 19:9. Cuando Jesús llegó donde Zaqueo, le dijo esto. Hoy, lo primero que dijo Jesús es, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Diga conmigo, hijo de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Nosotros. ¿Cómo son reconocidos los hijos de Abraham? Porque dice la Biblia que Abraham por la fe le creyó a Dios y por su fe que le creyó a Dios fue contado por justo delante de Dios. O sea que los hijos de Abraham tienen una característica, que ellos le creen a Dios. Creen todo lo que dice Dios, cree todo lo que dice la palabra de Dios, y ellos son contados como hijos de Abraham, descendientes de Abraham, descendientes de las promesas de Dios con Abraham. Entonces Jesús le dijo, la salvación llega. Ahora, ¿qué te quiero decir con este texto bíblico? Que la salvación solo puede llegar a una casa, a una familia, a un hogar, porque ahí hay alguien que le cree a Dios. Qué lindo esto. Jesús dijo, Zaqueo, la salvación llegó a tu casa porque tú eres hijo de Abraham. O sea, ahí hay un hombre y una mujer de fe. O sea que tú eres un hombre y una mujer de fe. Yo soy una mujer de fe, tú eres una mujer de fe, pero no te puedes confiar que seas una mujer de fe. Tienes que renovar la mente, porque aún Abraham tenía un defecto que nosotros heredamos. Le heredamos algo a Abraham. ¿Qué? ¿Qué le heredamos a Abraham? Que tenía un problema en el carácter, que Sara lo convenció de meter la pata, de tener un hijo que no era de la descendencia, del pacto. Y Dios tuvo que aparecérsele. Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, ven,
¿Qué heredamos de Abraham que nos cuesta ver como Dios ve? Abraham no podía ver lo que Dios veía. Y Dios le dijo, ven Abraham, te voy a ayudar a ver. Mira hacia arriba al cielo y si puedes contar las estrellas, el número de ellas, así será tu descendencia. O sea, ¿qué heredamos? Visión corta. Nos cuesta ver como Dios ve. Usted tiene que saber, somos hijos de Abraham. Tenemos fe como Abraham, pero nos cuesta ver como Dios ve. Entonces necesitamos que Dios nos ayude a ver lo que no veo. Y Dios tuvo que venir donde Abraham y decirle a Abraham, mira, sal fuera, así será, esta es mi promesa para ti, para tu descendencia, esta es mi promesa. O sea que también heredamos la visión corta de Abraham por ser hijo de Abraham. Pero tenemos que decirle, Señor, pero así como le diste el Espíritu de Dios a Abraham, nos los ha dado a nosotros, y así como Abraham logró ver, nosotros también vamos a lograr ver. Amén. Nosotros, Dios te dio el Espíritu para que vieras como Abraham vio. Dios nos dio el Espíritu Santo para mirar lo que no mirábamos. Amén. Entonces, esa es la promesa. Por eso Jesús se le aparece y dice la salvación. Yo quiero decirte algo. La salvación es exclusiva de la descendencia de Abraham. Y está la descendencia por la sangre y está la descendencia por la fe. Amén. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de mi padre. O sea que había una descendencia de la casa del Padre, de las 12 tribus que estaba regada en el mundo. Y Jesús había venido a llamar a esos hombres que eran descendencia de esa tribu de Benjamín, que estaba por toda la tierra y que era una descendencia que necesitaba, que la salvación estaba para ellos. Diga conmigo, la salvación es para mí. Amén. Dice, hoy ha venido, la salvación ha venido a tu casa para que no la rechaces. Los que me miran en redes, la salvación está llegando a tu casa, no la rechaces. No rechaces la salvación. La salvación vino a tu casa porque a Dios le plació escogerte. La salvación vino a mi casa porque somos descendencia de Abraham. No permitas que la falta de renovación de la mente rechace la promesa. La salvación llegó a nuestra casa. Escuche, si usted y yo rechazamos la salvación, después de eso no te queda nada. No la rechaces. Porque si tú rechazas la salvación que viene por Cristo, no por la religión, no por la denominación, viene por Jesucristo, después de eso ya no te queda nada, porque ya no hay necesidad porque Cristo tenga que morir de nuevo en la cruz. Y vamos a verlo en la Biblia. Juan 6, 38, 40. Te voy a mostrar que Jesús vino no por un carro, por una casa, por un negocio, por el dinero. Jesús no vino por eso. No le des prioridad a eso en tu vida. Para Dios lo más importante es tu salvación. ¿De qué sirve al hombre que ganare todos los bienes de la tierra si su alma se pierde? ¿De qué sirve al hombre retener esos bienes y hacer silos y construir silos y acumularlos? Hay gente en la iglesia de Cristo en la tierra que solamente andan detrás de los bienes, pero no les interesa su salvación. Entonces dice, porque he descendido. Mira lo que dice Jesús. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La razón por la cual Jesús descendió del cielo y vino a la tierra era para hacer la voluntad del Padre. Vamos a ver cuál era la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera, diga, Dios me entregó a Jesús.
El Padre me dio a Jesús. Porque no lo escogimos nosotros, Él nos escogió a nosotros. Dice, qué hermoso esto. Amén. Dime si esto no es hermoso. Dice, porque esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, yo no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dile al que está al lado, yo no me voy a perder. Mira, yo profetizo sobre tu vida, que no importa si en el camino te desvías, no importa si te cuesta entender, si te caes, y aún los que se fueron del reino de Dios y ellos están confundidos, hay una promesa en la que yo me paro en el nombre de Jesús, que ya el Padre le dijo a Jesús que de ninguno de los que a Él le pertenece se va a perder. No importa si se confundieron, si el diablo los engañó, si los volvió mentirosos, si los confundió, si amaron más el dinero que a Dios. No importa. Yo me paro en esa palabra que el Padre le dijo a Jesús: ninguno de los que te di se perderá. Es que no puede ser más poderoso el diablo, el mal, que el Dios vivo que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Mire, yo veo a Jesús cuando le dice a Pedro: Pedro, el diablo me pidió para zarandearte. Yo solo voy a orar. Esa gente está siendo zarandeada por el diablo para que no se pierda su alma. Jesús le dijo: Pedro, el diablo me ha pedido que te va a probar, te va a zarandear un poco. Pero cuando tú regreses, vas a confirmar a tus hermanos. Le dijo, esa gente que no está hoy, están siendo zarandeados. Pero cuando ellos regresen, preste atención. Cuando ellos regresen, ellos le van a confirmar a usted. ¿Por qué? Porque probaron lo que se está sin Dios. Probaron. ¿Y oramos para qué? Para que la victoria de Cristo en la cruz del Calvario ya esté establecida sobre ellos. O sea, cuando usted y yo regresamos, mire, ya probamos que es mejor estar acá que allá. ¿Cuántos me dicen amén? Que es mejor estar acá que allá. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a decir al hermano: hermano, quédate aquí, no le creas al diablo, porque eso me engañó a mí. Y yo le creí y caí en la trampa, pero yo caí y vencí para que tú no caigas, para que tú no vayas, para que tú no tengas que entrar. Ya yo vengo para confirmarte que estás en el reino, el lugar correcto. Porque hay gente como Pedro, no todos, pero hay gente como Pedro, terco, que necesitan zarandeo. Eso no es para todos, ese es para los que son como Pedro, terco, y necesitan zarandeo. ¿Para qué? Para que puedan probar que la voluntad de Dios es buena y es perfecta y es agradable. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Que todo aquel, y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo los resucite en el día postrero. La diga conmigo: qué hermosa la salvación. Esto me encanta. Dios dijo: ninguno se perderá. Jesús, regrésame al anterior. Me encanta esto. Jesús le dice: esta es la voluntad del Padre. Oiga, que ninguno se pierda. La voluntad de Dios es que yo no me pierda. Declárelo. La voluntad de Dios es que yo no me pierda. ¿Tú sabes por qué la voluntad de Dios es que yo no me pierda?
Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salva. Si yo no me pierdo, mi casa es salva. Oiga, yo le voy a decir una cosa, el negocio de la salvación es de Dios, no es de nosotros, es del Padre, es del cielo. O sea que el que está metido en el asunto salvando las almas es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros. Amén. Nosotros hacemos nuestra parte. Dios nos dio la unción para hacer esa parte de salvación. Pero Él está trabajando por la salvación. Amén. Entonces, el Padre le dice, ninguno de los que te dice va a perder. Mire, por eso dice Pedro que no es que Dios tiene retardada la promesa, sino que Él es paciente esperando que la gente proceda ¿a qué? ¿Qué está esperando el Padre? Que tú y yo nos arrepentamos, que cambiemos nuestra forma, que seamos reformados, que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra manera de creer. O sea que aún el regreso de Cristo depende de una iglesia transformada. Por eso la visión no es negociable. Por eso la transformación no es negociable. Porque de eso depende el regreso de Cristo en la tierra. De una iglesia arrepentida. Dice, es que el Padre, lo vimos en segunda de Pedro, Él no quiere que nadie perezca, por eso tiene retrasada la promesa de la venida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que no se ha arrepentido. Entonces, ¿qué hay que hacer para que la iglesia se arrepienta? Predicar la verdad. Estamos en los tiempos finales. Hay que predicar la verdad. Hay que confrontar a la gente. Hay que declarar la palabra para que la gente proceda al arrepentimiento. ¿Qué espera Dios? Que tú le creas a todo. ¿Qué espera Dios? Que tú le creas a su palabra. ¿Qué espera Dios? Que lo abrace su verdad. Amén. Romanos 6:23 dice, mire lo que dice Romanos 6:23. Por eso Dios nos dio una fe. Y nos dio una fe. La fe es creer. La fe es convicción. La fe es certeza de lo que Dios dijo, yo voy a hacer. Entonces Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el pecado nos lleva a la muerte. Y la gracia, la dádiva, el regalo de la salvación, la dádiva quiere decir el regalo de la salvación. Cuando yo recibo la salvación, que es por Cristo Jesús, yo recibo vida eterna. No puedo yo estar en pecado y ser salvo al mismo tiempo. No puedo yo estar en pecado y ser salvo al mismo tiempo. Lo digo de nuevo. Usted tiene que saber, porque la paga del pecado es muerte. Ya conmigo, la paga del pecado. O sea, yo no puedo estar practicando el pecado y creer que voy a ser salvo y que voy a tener vida eterna. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte eterna. ¿Está aquí? ¿Y qué es pecado en la Biblia? En la traducción original, la palabra pecado significa errar al blanco. Para que deje de buscar en la mente, pecar es robar, pecar es matar. Porque el problema es que usted encierra su mente en esos 10 textos de Éxodo 20. Entonces usted hace la listita. Esto es pecado, estos 10 cosas es pecado. Y encierra su mente al Antiguo Testamento que 10 cosas eran pecado. Y mientras que usted no haga esas 10 cosas, usted cree que está bien. Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Verdad que sí? En la ley habían 10 cosas
que hacían pecar al hombre, que era pecado. Pero en el Nuevo Testamento no es así. El siguiente, en el Nuevo Testamento dice que lo que no hagas por fe es pecado. Amén. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Todo lo que hagas sin fe es pecado. Y tienes que aprender a separar la fe del mundo de la fe de Cristo, de la fe que es la que trae salvación. En el mundo hay fe. La gente en el mundo tiene fe en ellos, tiene fe en la lluvia, tiene fe en el sol, tiene fe en la luna, tiene fe en la gente. Y eso no es malo, todo eso es bueno. Yo tengo que creer que el sol alumbra, si no, no va a alumbrar. Eso no es malo y está bien, pero la salvación viene por la fe en Jesucristo y en lo que está en su palabra. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. La salvación viene por lo que está en la palabra de Dios. Viene la salvación. Amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe. O sea, aquí el apóstol Pablo dice que lo que trae condenación es dudar. Eso es en el nuevo pacto. No creerle a Dios. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Porque él está diciendo, la gente está discutiendo si comer una cosa es malo, si comer otra cosa es malo. Y él le está diciendo, dejen de dudar. La Biblia dice que todo lo creado por Dios es bueno. O sea, pecado es dudar. Pecado es no creer. Y creer no es pecado. Pero creer en Dios. Creer en Jesucristo. Amén. Entonces, en el nuevo pacto, todo lo que tú y yo hacemos por fe no es pecado. O sea que todo lo que obedecemos a Dios en su palabra lo hacemos por fe. Y cuando lo hacemos por fe no es pecado. O sea, cuando la Biblia dice que hay que congregarse, yo lo hago por fe porque tengo fe en lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la palabra. Entonces, cuando yo lo hago porque creo lo que dice la palabra, eso es fe. ¿Usted se congrega por qué? ¿Porque alguien le dijo que viniera o porque lo dice la Biblia? Porque alguien le dijo que comienza a congregarte y tus negocios se van a disparar. ¿Ves la diferencia? Si comienzas a venir a la iglesia, te va a ir bien en todo. Eso, usted comenzó a venir a la iglesia no por fe. Usted viene a la iglesia porque Dios lo dijo. Y yo lo hago por fe en el Hijo de Dios. Amén. Yo me discipulo porque Jesús lo dijo. Ahora, escúcheme esto. Cuando yo hago algo por fe, a mí nadie me saca. Voy a decirlo de nuevo. Cuando yo estoy caminando por fe y cuando yo estoy haciendo las cosas por fe, porque está la palabra de Dios, porque lo dice la palabra de Dios, a mí nada me saca. ¿Está contento? Si Dios dice que yo debo honrar a mi esposo y yo lo hago por esa palabra, yo nunca dejaré de honrarlo. Ni cuando haga algo él que a mí no me guste. Porque yo lo hago no por agradarle a él, sino por fe. Quiero que comprendan la diferencia entre lo que es fe.
Pero si yo quiero estar bien con mi esposito, porque me da platita, porque me compra esto, porque me compra aquello, y yo quiero cuidarlo porque es el mejor esposo que he tenido. Cuando ese esposo hace algo que a usted no le agrada, usted se va a ofender. Si usted quiere saber, es por eso que nos ofendemos. Porque estamos haciendo algo a cambio de algo. Pero cuando yo, escuche esto, porque yo estoy agradando a mi esposo a cambio de algo. Pero cuando yo lo hago porque lo dice la palabra de Dios, es por fe. Pues ese día se levantó él, no me dio besitos, no me hizo desayunito, no me dio los buenos días, me trató un poquito groserito. Pero la fe que motiva mis acciones me tienen ahí. Te perdono, lo perdono, Padre, lo perdono, porque mi fe es para salvación. Y la salvación no puede estar condicionada a que te traten bien. Eso es fe. Yo no perdono porque me conviene perdonar. No, yo perdono porque lo hago por fe. Porque cuando yo lo hago por fe, yo sé que si yo no perdono me voy al infierno si me muero esa noche. Pero cuando usted lo hace por fe, está creyendo a lo que Dios dijo. Por eso la predicación de la palabra no puede ser negociable. Porque usted está aquí para moverse por fe, no por conveniencia. ¿Qué quiere decir cuando yo digo me muevo por fe? Por obediencia a Dios. Porque usted no viene a obedecerme a mí, sino a Dios primero. Amén. Entonces, eso es moverse por fe. Todo lo que tú hagas sin esa fe, se te está contando como pecado. Porque escucha, si tú vienes porque yo te invito, yo voy porque la hermana, yo he escuchado gente, porque la hermana me invitó, yo voy porque, tú vienes porque la hermana te invitó. Bueno, el día que si ella viniera, gloria a Dios, por ejemplo, si ella viniera porque la hermana la invitó, el día que la hermana no la invita, no viene. No viene. ¿Por qué no viene? Oye, es que la hermana hoy todos los domingos me busca, todos los domingos me llama, todos los sábados me invita, pero bueno, se le olvidó. Y por eso no fui hoy. Usted no va y tenga cuidado cuando invita a la gente. Invítela bien. Dígale, hermana, debe ir a la iglesia mañana. Acuérdese lo que dice el Señor. Que hay que congregarse, que no dejes de congregarte como algunos tienen de costumbre. Eso es fe. Todo lo que tú hagas sin fe en el Hijo de Dios se te está contando como pecado en el reino de Dios. Porque lo que Dios busca es que a nosotros nos motive la obediencia a Dios. Y eso es lo que retiene la salvación. Amén. Diga conmigo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que Dios quiere que tú le creas. Usted no diezma para que le den la primera silla. Usted no diezma para que lo tomen en cuenta. Usted lo hace porque Dios lo dice en su palabra. Usted ofrenda porque Dios lo dice en su palabra. Eso es fe. Si usted lo da para comprar un título, para comprar una posición, usted no lo está haciendo por fe. Y eso es pecado. ¿Está aquí? Si usted ora porque usted le dijeron que orara, porque cuando usted ora se desatan los milagros. No, yo oro porque Jesús dijo orar sin cesar. Yo procuro siempre antes de orar buscar en mi espíritu la palabra.
Orar para que cuando yo regrese en la tierra yo te encuentre orando. Y eso me motiva a estar orando, que en cualquier momento viene Cristo. Porque si usted va a orar para que cambie su marido, se va a cansar y nunca va a cambiar. Si usted está orando para que cambie su hijo, dice Dios, pero si le cambio el hijo ya va a dejar de orar. Quiero que comprendas esto. Si tú oras para que cambie a alguien, dice Dios, voy a retener esa promesa. Porque está orando para que cambie a alguien y como no cambia, va a dejar de orar. El enfoque o las motivaciones que tenemos para hacer las cosas es lo que hace la diferencia. Por eso Job le dijo a Dios, aunque tú me matares, en ti seguiré esperando. O sea, tú tienes que saber que el reino de Dios no se trata de que Dios nos dé cosas. Se trata de que seamos salvos y que nadie perezca. Amén. Diga conmigo, nadie perezca. Entonces, 2 Corintios 3:18. La salvación implica ser rescatado de una manera vana de vivir para ser transformados a la imagen de Cristo. Para ser transformado a la imagen de Cristo. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, diga conmigo, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese espejo, dice, nosotros mirando a cara descubierta como un espejo. Ese espejo es la palabra. La palabra. Ese espejo es la palabra. La palabra habla de nosotros. La palabra habla de mí. Entonces, cuando yo miro la palabra, dice, a cara descubierta, dice, es cuando yo comienzo a ser transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Tú tienes que ser transformado por la palabra a la imagen del Señor. Yo tengo que ser transformado a la imagen del Señor. Amén. O sea, tú viniste al reino, a este lugar, para ser transformados a la imagen de Cristo. O sea, es una estatura, es una medida que hay en ti. Y esa medida que hay ángeles en el cielo viendo tu medida. Es cuánto estás cambiando a la imagen de Cristo. Cuánto estás siendo transformado a la imagen de Cristo. Apocalipsis 11:1 dice, mire esto, el templo está siendo medido, usted está siendo medido, el altar está siendo medido, no en tamaño, sino en presencia de Dios, en gloria de Dios. Dice Apocalipsis 11:1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Esto es hermoso. 3 cosas que Dios manda medir en la tierra. Por eso de que no hay que congregarse, de que yo no tengo que pertenecer a una iglesia. 3 cosas Dios manda medir. El templo, su medida, su tamaño, el altar. Manda medir Dios. El altar, ¿de qué tamaño está el altar? ¿Cuánto se ora? ¿Cuánto se santifica? ¿Cuánto pesa ese altar de la gloria de Dios, de mi presencia? Y 3, y la silla. Perdón. ¿Qué dice? Y a los que adoran en él.
O sea, Dios manda medir el templo, el altar y a lo que están adorando en él. Mídemelos para ver qué estatura tienen, para ver si soportan que les suelte. ¿Para qué nos manda medir? Es como evaluarnos. Mídemelos para ver qué estatura tienen. Si todavía son niños malcriados, si todavía son, porque hay niños malcriados dentro de la iglesia, que si no se hacen las cosas como ellos quieren, ellos pegan su berrinche. Hay niños malcriados. ¿Cuántos me dicen amén? Hay niños que no son malcriados, pero todavía piensan como niños. Amén. Entonces, inmaduros, entonces Dios nos manda a medir para ver nuestro nivel de madurez, para liberar las bendiciones, para liberar las promesas. Oye, ya le puedo dar la promesa porque los he medido y ya son maduros, responsables. Ya le puedo liberar la promesa de bendiciones porque ya no se van a perder. Porque hay gente que con 2 cositas ya se cree mejor que todo el mundo. Entonces eso nos pierde. La altivez y el orgullo los pierde. La arrogancia, la falta de humildad nos hace perder. Porque dice la Biblia que Dios no habita con los ¿qué? Con los altivos. Dios no habita con ellos. Entonces el no ser humilde me puede hacer perder la salvación. El ser incrédulo me puede hacer perder la salvación. ¿Cuánto? No, yo creo que la mayoría no sabe. A ver, el ser mentiroso me puede hacer perder la salvación. El ser murmurador, uno que contiende, uno que divide, me puede hacer perder la salvación. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, porque hay que estar claro. Entonces, hay cosas que Dios retiene porque pone en peligro nuestras... Es que Dios no premia. No, escuche esto, nosotros premiamos a nuestros hijos aunque sean malcriados, aunque sean groseros, aunque sean rebeldes. Nosotros estamos acostumbrados a darle premio. ¿Sí o no? No me diga que usted no, yo, porque hasta yo lo hago. Y le digo, Señor, perdóname, ayúdame a hacerlo mejor. Sí, nosotros le damos premio. Lo mismo pasa en la iglesia. Un líder que llega tarde, que está acostumbrado como se le da la gana y le damos más premio. Ten, ahora mereces dirigir esto, ahora mereces llevar esto, ahora mereces predicar, ahora mereces que te dé el micrófono, ahora mereces que interceda. Y son irresponsables con lo poquito. Y la Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hay gente que no es fiel y nosotros los premiamos con lo mucho. Y mi Padre dice que si en lo poco me eres fiel, te llevaré a lo mucho. ¿Cómo nosotros como pastores o líderes podemos darle a la gente cosas si en lo poco nunca fueron fieles? ¿Se da cuenta? Pero mi Padre no es así. Y eso es lo que Dios quiere cambiar de nosotros. ¿Por qué le damos más y usted fue infiel y quedó mal y llegó tarde y lo hizo cuando le daba la gana y era un grosero y era un patán? Porque no teníamos carácter. Pero por eso era que era necesaria la visión. La visión era necesaria para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. La visión nos transformó, la visión nos está cambiando. Y yo no la suelto porque yo quiero hacerlo bien. Porque nosotros no lo hacemos como Dios. Dios dice, si en lo poco me eres fiel, te pongo en lo mucho. Pero hay gente que no es fiel en lo poco. Usted le dice a la derecha y ellos lo hacen como le da la gana. Eso no es ser fiel. Ser fiel es hacerlo como Dios dice. Aunque no entienda.
aunque no comprenda. Si Dios dice eso, eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que nos falta. Pero nosotros estamos premiando gente en la iglesia que lo hace mal, porque venimos de esa mala carácter. Pero la visión llegó para transformar nuestro carácter. Porque en el mundo usted asciende de posición cuando lo hace bien. Entonces cuando la gente viene a la iglesia, oye, este hermanito abría la puerta y ahora lo veo cantando. El que viene de afuera dice, debe ser que lo ha hecho tan bien que ascendió. Y tal vez era que el hermanito que abría la puerta era el que más diezmaba, era el que más ofrendaba, y por eso lo pusimos. Por falta de carácter y de confianza en el Dios vivo. Pero ¿cómo? La gente tiene que ser probada, siéntenla. Y no les den nada para ver si son fieles. Porque de eso se trata la salvación. Hay gente que cuando le quita algo se van porque están malcriados. Pero ellos no entienden que hay cosas que Dios quiere arreglar en el corazón. Amén, ¿estás aquí? Apocalipsis 21. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21. Porque hay cosas que Dios, cualidades de tu carácter y de mi carácter, que Dios va a tratar para que nos perdamos. Cualidades de nuestro carácter. Apocalipsis 20. Dice así del 1 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Voy a leerlo de nuevo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Por qué fueron abiertos? Espérate, regrésate. ¿Por qué fueron abiertos? Para juzgar según sus obras. Fueron abiertos, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos. La gente dice, ay, el que murió se salvó, el que murió descansó. No, descansó. Falta el juicio del trono blanco. Este juicio del trono blanco va a ser después de los 1000 años de Jesús en la tierra, después del reino milenario en la tierra. O sea que Dios, en su bondad, acuérdense que Dios le dijo a Jesús, los que yo te he dado, ninguno se va a perder. Así que Dios le va a dar a Jesús 1000 años para gobernar la tierra, para enseñar la palabra. Por eso dice la Biblia que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Toda la tierra. Así que si a ti no te gusta venir a la iglesia a escuchar 3 horas la palabra, ya tú estás en problema, porque en el milenio ahí no va a haber política, ahí no se va a enseñar otra cosa que la palabra de Dios. Porque después de esos 1000 años, Satanás será desatado por un tiempo para volver a probar en la tierra ese carácter. Y después de eso viene el juicio del trono blanco, no delante de Cristo, sino delante de Dios, del Padre. Eso es lo que dice Apocalipsis. Entonces dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Sabe? Usted se acuerda, los aviones que han caído en el mar, la gente que ha muerto ahogada en el mar, el barco que se hunde en el mar y murió toda esa gente. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Diga conmigo, cada uno va a ser juzgado según nuestras obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Actualmente existe
lo que habla aquí, la muerte y el Hades. El Hades está debajo de la tierra. Actualmente eso es lo que existe y está en el centro de la tierra y está debajo de la tierra. Hay algunos que dicen que ahí está el infierno. ¿Dónde está el infierno actualmente? Debajo de la tierra. Y hay gente que dice, la teoría, que el infierno ha crecido tanto, tiene tanta gente que su fuego ha crecido que ya no cabe, y ese es el calor que sentimos en la tierra. Acuérdense que esto lo he enseñado anteriormente, en el infierno las temperaturas son tan grandes y entre más gente va cayendo al infierno, el fuego se va haciendo más grande. Entonces, ¿por qué? Si usted observa en lo que acabamos de leer, el Hades, que es el infierno, va a ser movido a un nuevo lugar, al lago de fuego. O sea que en el juicio del trono blanco, Dios va a tener un nuevo lugar, va a crear un nuevo lugar. Yo no sé si va a ser Marte, va a ser Júpiter, yo no sé dónde va a ser, pero va a ser un nuevo lugar que se va a llamar el lago de fuego. Hay una traducción que dice el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y qué dice la Biblia? Que es la muerte segunda. Acabamos de leer ahorita la muerte segunda. ¿Qué quiere decir? Que después del juicio del trono blanco, todo el que fue hallado desaprobado, que estaban en el Hades, y adicional hay algo más. El versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar hoy inscrito en el libro de la vida. Porque estamos hablando de los que se fueron al Hades, al infierno, que murieron. Van a ser movidos al nuevo lugar, que es la muerte segunda, eterna. Ahí van a pasar la eternidad de ellos. Y los que seamos salvos vamos a pasar la eternidad con Dios. Pero el versículo 15 dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Está aquí? O sea que mi nombre puede estar inscrito en el libro de la vida y después no ser borrado. Después ser borrado del libro de la vida. Y cuando ese nombre es borrado del libro de la vida, si yo no aparezco en el libro delante del trono, ¿va para dónde? Para el lago de fuego. Por eso usted no puede jugar con la salvación. La salvación hay que retenerla. La salvación hay que transformarla. Nuestras vidas a la imagen de Jesús, pensar como Jesús, vivir como Jesús, actuar como Jesús. Él es nuestra medida. ¿Por qué? Porque todavía hay un juicio final que el que no está inscrito en el libro, ¿qué quiere decir? Que yo puedo estar inscrita hoy y mañana asesinar, Dios me libre, me guarde de todo mal y no arrepentirme, y entonces puedo ser enviada al lago de fuego. Hay religiones que dicen salvo siempre salvo, aunque usted adultere, aunque usted peque, aunque usted haga lo que quiera. Ellos dicen salvo siempre salvo, no importa lo que haga, la salvación es eterna. Pero si vamos al libro de Apocalipsis 21 del 1 al 7, dice: y vi en un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cuál es la nueva Jerusalén?
Es la ciudad santa de Dios que va a descender en Israel y va a ser llena de todo el pueblo de Dios que va a adorar. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, después del juicio del trono blanco, todo lo que pasaba en esta tierra ya pasó. Ya no habrá más muerte. Ya el que fue a la eternidad ya no volverá a morir. ¿Cuántos le dicen gracias, Padre? Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa, yo soy el Omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién tiene sed? ¿Quién tiene sed de justicia? ¿Quién tiene sed de Dios? Y dice el versículo 7: y el que venciere. ¿Quién? Diálogo fuerte. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién? Él vence el orgullo, vence el miedo, vence la altivez, vence la arrogancia, vence la vanagloria, vence el mundo, vence la vanidad. Porque el que va a heredar la vida eterna es el que vence las cosas del mundo. Y esta es la victoria que hemos encontrado. Y el que es nacido de Dios vence el mundo. Hay que nacer de Dios, hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Pero hay que nacer. Escucha esto, hay que nacer. Deja de vivir ofendido. Que no me habla mi marido, que no me habla mi mujer, que no me habla mis hijos, que esto, que lo otro. Comienza a perdonarlos, a levantar la mano y a bendecirlos, porque a ti te tiene que doler que ellos vayan al infierno. A ti te tiene que doler que ellos pasen la eternidad en el lago de fuego. Ay, pastora, es que yo no tengo por qué estar cargando a la gente. A ti te tiene que doler que la gente se pierda. A ti, es más, vas a sentir el calor del infierno porque se está llenando de gente. 6,000 personas mueren por minuto. Así que se está llenando el infierno de gente que muere porque nadie les predicó el evangelio del reino. Pero cuando se predica el evangelio del reino, la gente cambia, la gente es transformada. Deja de vivir por la ofensa de lo que te hace la gente, porque si tú no perdonas, escucha esto, te vas al infierno. Y si tú no perdonas y tú vives en el infierno, ¿cómo puedes sacar gente del infierno si este es tu lugar? Por eso el evangelismo no es eficaz, porque primero tú te tienes que asegurar que tú ya no perteneces al infierno. El evangelismo es eficaz. La transformación de nuestra casa es eficaz cuando no tengas parte con el diablo. Cuando nos ponemos a ser transformados, cuando nos ponemos a ser cambiados. Nosotros queremos que cambie la gente, pero nosotros no queremos cambiar. Tú sabes, nos tiene que doler. Porque estamos tan preocupados por agradarle a Dios, por la prosperidad, por el carro, por la casa, por el tener, por acumular. Estamos tan preocupados por agradarle a Dios. Y yo quiero que tú estés más preocupado por ser transformado a la imagen de Cristo, porque por ti vendrá la salvación a tu casa.
La salvación solo puede entrar a una casa y a una familia cuando hay alguien que está siendo transformado, cuando hay alguien que está siendo cambiado. Todo lo que tú hagas por obediencia va a ser por el bienestar de la salvación. Amén. Entonces, miren lo que dice allí, miren lo que dice el versículo: el que venciere va a heredar todas las cosas. ¿Y qué va a heredar? El cielo nuevo, la tierra nueva, un lugar donde no habrá lloro, un lugar donde no va a haber tormento. Hay gente cristiana, ay, ya, mi hijo está bien, mi hija está bien, a ellos no les falta nada, pero le falta la salvación. No te conformes. Por eso Dios te trajo a renovar la mente. Ellos pueden estar bien, pero en el infierno nadie está bien. Ellos pueden estar bien en la tierra, pero en el infierno nadie va a estar bien. Lo puedes ver a ellos aquí en la tierra bien por 20, 30, 50, 60, 80 años, pero una eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque tú crees y porque yo creo y porque nosotros creemos que ellos están bien. Dejas de orar. Cuando tú y yo creemos que ellos están bien, dejamos de orar. Pero tú sabes cuál es la oración que tú y yo debemos tener todos los días en la casa. Padre, salva a mi esposo, salva a mis hijos, sálvalos, Señor, en el nombre de Jesús. Sálvalos del fuego, del lago de fuego eterno. ¿Cuántas veces has orado eso? Porque los ves bien, porque no los ves enfermos, porque los ves que tienen todo, porque los ves bien. Pero cuando tus ojos son abiertos y tú ves como Dios ve, tú sabes que hay una eternidad. Y no es como los veas hoy, sino como los vas a ver en la eternidad. Entonces es ahí donde tu oración comienza a cambiar y tú comienzas a orar por la salvación de ellos. La oración que tú y yo, si amamos a alguien, si amas a tus hijos, si amas a tu esposo, si tú amas a tu esposa, la oración debe ser: sálvalos por la eternidad. Padre, yo te pido que no los salves de una falta de empleo, que no los salves de no tener cómo pagar la deuda. Sálvalos por la eternidad. Y eso es lo que no se ora. Ese es nuestro clamor. No paremos de clamar hasta que ellos sean salvos. No paremos de clamar, Señor, hasta que ellos reciban la salvación eterna y tengamos la convicción de que tengan la salvación eterna. Por eso el apóstol Pablo dijo esto: yo sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Porque hasta que Cristo no esté formado en tus hijos, hasta que Cristo no esté formado en tu marido, hasta que Cristo no esté formado en ti, hay peligro. Hay peligro. Por eso dice: yo sufro dolores de parto. O sea que el lugar seguro para la salvación es que haya una formación de Cristo en el carácter de nuestros hijos, en el carácter de mi esposo. Ay, pero hay gente que se acomode, perdóneme, pero hay gente que se acomoda porque ellos están bien, porque ellos están prosperando, porque ellos están estudiando, porque no le falta nada. Pero ¿de qué le sirviera al hombre ganarse todo en la tierra si su alma se pierde? ¿De qué le sirve a tu hijo que tú lo bendigas, que tú lo prosperes, que tú le digas te va a ir todo bien? Todo eso está bien, pero tú tienes que estar orando para que ellos sean salvos. Esa es la oración que ellos necesitan. Ellos no necesitan otra oración. Lo que necesitan es ser salvos y que Cristo sea formado en ellos. Eso te vengo a decir hoy porque Dios me lo puso que te lo dijera. Y dice el versículo 8, no me voy a olvidar, ¿quiénes son los que no van a heredar este reino? ¿Quiénes son?
Porque a mí me llamó la atención el versículo 15. Y los que no se hallaron inscritos en el libro. Porque una cosa es estar en el Hades. Espérate, una cosa es estar en el Hades. ¿Y por qué la Biblia menciona a los que no se hallaron en el libro? Porque ya debió haber eso contenido los que estaban en el Hades. Pero ahora habla de los que no se hallaron en el libro. O sea que un día estuvieron en el libro y fueron borrados porque no quisieron transformarse. Porque no se quiere. Mira, tu preocupación y mi preocupación a diario debe ser parecernos a Cristo. Tu preocupación es: ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo frente a este problema? ¿Qué haría Jesús? Porque yo me tengo que parecer a Jesús. ¿Qué haría Jesús? Mire, le quiero decir algo. Usted y yo estamos aquí. Yo estoy en el púlpito, pero todavía Jesús está orando para que yo me salve. El problema es que la iglesia ha visto la salvación de otra manera. Confieso con mi boca a Cristo y ahora hago lo que me da la gana. Y eso no es así. Por eso Jesús mandó a discipular las naciones. El discipulado no es dar clase. Ay, gracias Espíritu Santo, escúchenme. El discipulado no es dar clase, y no es que usted escuche clase. Eso es en la escuela, vaya y escuche clase. El discipulado de Cristo es formarlo a usted para que haga lo mismo que Jesús. Si usted está tomando clases y usted no está cambiando, usted está perdiendo el tiempo. El discipulado no es escuchar clases, es ser formado. Todo lo que se hace en el reino es formar. Todo lo que se hace en el reino es formar. Es formar para salvación. Diga conmigo, todo lo que se hace en el reino es formar. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y qué dice el versículo 8? ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿cuántos cobardes hay aquí? Ninguno. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Dice, pero los cobardes, pero los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí no son los que se fueron al infierno por rechazar a Jesucristo. Dice aquí, y le voy a decir lo que yo hice. Cuando yo leí por primera vez este texto, me fui a buscar cada palabrita de esta en el diccionario. Porque nosotros tendemos a darle significado a las cosas. Y mejor vaya a buscar el significado profundo de lo que es esto. Porque aquí lo que dice, oiga, incrédulos. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que no se hace por fe. Cuando usted vino a la iglesia porque la hermanita le invitó, usted no lo hizo por fe. Usted no le creyó a Dios. Usted le creyó a la hermanita. Le puso un ejemplo. Amén. O sea, cuando usted no hace las cosas por fe, usted no está creyendo a Dios. Y eso es pecado. Y eso entra en esta categoría de incredulidad. Yo lo hago porque Dios dice. Yo lo hago porque Dios dice. Porque los incrédulos van a terminar con el diablo en el lago que arde con fuego. Tanto trabajar en la tierra para pelear con el diablo. ¿Usted se imagina que intercesores de guerra espiritual terminen con el diablo? Por no creer. Tanto creer, tanto trabajar, tanto esto para ir a terminar allí. Porque no le quisimos creer a Dios. Creer es una posición, es una actitud. Yo decido creerle a Dios. Si Dios lo dice, yo lo hago. No lo cuestiono. No lo pongo en duda. Si Dios lo dice,
yo le creo. Amén. Entonces, ¿qué va a ver? Apocalipsis 11:1, ¿qué va a medir Dios? Tu transformación. Nunca juegues con tu transformación. Nunca juegues. Quiero ir a 1 Corintios 7, no se los di, pero me lleva ya el Espíritu Santo. Quiero que usted vea algo que significa santidad para Dios. Déjame encontrarlo, ya te digo cuál es el versículo. 1 Corintios 7. Ya te digo. El 13, versículo 13, 14 y 15. Primera de Corintios 7, 13, 14 y 15. Quiero que veas el poder de la salvación. ¿Qué implica la salvación? La salvación implica ser transformado, mi forma de pensar. La salvación implica someterme a un proceso de obediencia y de fe, aunque no entienda. Someterme voluntariamente a un proceso de transformación, aunque no comprenda, aunque no me guste. Pero eso implica la verdadera salvación. Hay gente que porque está en la iglesia cree que son salvos. Mire que el que cree que está firme, que no caiga. Porque hay gente que cree que ellos no necesitan cambiar, que ellos no necesitan ser transformados, que ellos están bien, que ellos son perfectos, que ellos. Dice así, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella como creyente. No es que la mujer voy a dejar de ser creyente porque mi marido no quiere que sea creyente. Pero mira el poder de la salvación. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con esa creyente, ¿quién va a rechazar una creyente ungida? Aleluya, llena de la presencia de Dios, amén. Y él consiente en vivir con ella, le dice al creyente, el apóstol, no lo abandone. Mire por qué. Siga. Porque el marido incrédulo, mire el poder de la salvación. Yo le quiero mostrar el poder de la salvación, lo que representa la salvación y lo que impacta la salvación y lo que significa la salvación. Y dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Diga conmigo, el poder de la salvación. ¿Usted sabe qué significa la santidad? Santidad es separado para Dios, o sea, para obedecer a Dios. Santidad es separado para obedecer a Dios. Por eso, si usted es un hijo de Dios que ama la salvación y usted ya va camino a la eternidad, usted, todo consejo a los casados siempre tiene que ser este. Siempre. Porque la mujer, el hombre incrédulo es, póngalo atrás, todavía no te me adelantes. Es santificado, es salvo. Hay una traducción que dice salvo por la mujer creyente. Diga conmigo, hay poder cuando creemos. Cuando usted y yo creemos, yo estoy santificando y salvando mi casa. Pero creer implica ser transformado. Creer implica renovar la mente. Aquí no hay bypass. Mire lo que le voy a soltar. Aquí Dios no dice, no importa, yo hago un bypass y los hijos serán salvos.
Aquí hay una condición para que nuestros hijos no sean inmundos. Mira esto, Carlos, qué tremendo. ¿Usted sabe qué significa la palabra inmunda? Que está fuera del pacto eterno, que Dios no lo reconoce como hijo. Y dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, léalo conmigo, pues de otra manera, ¿cómo serían nuestros hijos? O sea, de que tiene que se santificarse la mujer o el hombre, se tiene que santificar. Porque Dios santifica la cabeza, santifica los hombros, que son la mujer. La mujer representa, la mujer es la que sostiene la cabeza del hombre. Los hombros sostienen la cabeza. Dios santifica la cabeza, santifica los hombros y después el cuerpo. Amén. Pues no estoy mandando a la soltera a casarse para que los hijos sean santos, ya voy para allá. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son doctores, son médicos, son arquitectos, son ingenieros, son millonarios. ¿Qué son? Diga conmigo, santos. O sea que Dios los recibe como hijos y les da, mire, no juegue con la salvación. No juegue con este asunto. Esto no es un club social. El reino ni la iglesia de Cristo es un club social. Esto está hablando de la eternidad. Esto no es un club social para pertenecer y que me dan un carnet y que ocupo una posición. Mi santificación, mi obediencia salva a mis hijos, salva a mi esposo. Eso dice la Biblia. Pero depende de que yo me santifique. La santificación es un proceso. Amén. Hay gente que dice, no, ya mis hijos tan grandes, yo les di, y la salvación es individual. Son tus hijos. Y Dios los reconoce como tus hijos. Aunque estén casados, aunque seas abuelo, aunque seas bisabuelo, si tú no te santificas, aunque seas tatarabuelo, estás afectando el destino de tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios habla de santificar, de separar. Amén. Y dice, ¿qué más dice? Ajá. El 16, mira. Perdón. Pero si el incrédulo se separa, ajá. Pero si y voy a querer el 16 también. Pero si el incrédulo se separa, no el creyente. Porque el creyente debe poner su vida por salvación. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y el que sigue, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, quizás harás salvo a tu mujer? Qué hermoso. Diga conmigo, cuán grande es el amor de Dios. O sea, lo que Dios le está diciendo a las mujeres que están en estos casos es que la Biblia es linda y dice que el que niega la fe para su casa es peor que un incrédulo. Nuestra fe debe estar primero en el hogar. Nuestra fe debe estar primero en tu casa. O sea, cuando tú cambies, tus hijos van a cambiar. Tú no puedes estar en la iglesia diciendo que tus hijos no cambian y que son, porque ellos son el resultado de lo que tú no has podido hacer. O sea, por eso tenemos que cambiar. Tenemos que ser transformada la mente. Cuando la mente es transformada y somos santificados, creamos un impacto a nuestra descendencia.
Diga conmigo, por eso debo renovar la mente. Cuando yo cambio mi manera de pensar, creo un impacto a las generaciones. Amén. Y por eso dice, ¿y qué tú sabes si harás salvo? ¿Qué poder esto? Aquí está la fe actuando. ¿Qué tú sabes si harás salvo aquí? A Dios lo que le interesa es la salvación, perdóneme hermano. A Dios lo que le interesa es que usted sea salvo, que su gente sea salva del juicio eterno, de la ira eterna. Lo que Dios está buscando que entendamos, que nosotros tenemos que transformar la mente para cambiar generaciones. Ya conmigo, Dios espera que yo cambie para trastornar generaciones. Entonces, la mujer soltera, bueno, las solteras, vamos a ver qué dice ahí mismo, 1 Corintios capítulo 7, 8 y 9. Dice, digo pues a las solteras o a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, dice el apóstol Pablo. Pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí no está hablando de infidelidad. Aquí está hablando de qué? De estar en prácticas ilícitas de relaciones sexuales. Cuando usted practica esto, se está quemando en el fuego del infierno. Y dice, ¿cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Creen que es verdadera? Y que ella, dice Jesús, si ustedes creen que en ella está la vida eterna. O sea, ahí está la vida eterna. El problema es si tú lo crees. Si yo lo creo, que ahí está la vida eterna. Amén. Entonces, dice que los solteros, dice que es bueno quedarse soltero. ¿Por qué? Porque casarse le lleva a ¿qué? A una fe mayor. Pero si se queda soltero, los solteros, dice, dedíquense al Señor. O sea que se tienen que santificar en el Señor para preservar ¿qué? Sus almas, para preservar la salvación. O sea, el soltero también tiene que velar por su salvación. El casado tiene que velar por la suya y por la de su casa. Mire esto. Pero qué poderoso que dice Dios que nuestra actitud, amén, está aquí. Ya conmigo, mi actitud trae salvación a mi casa. Ahora entiende por qué Dios ama más a mi esposo que a mí. ¿Se acuerda cuando le dije? Yo siempre le digo a Dios, tú amas más a mi esposo que a mí. Amén. Pero en realidad, Dios nos ama a todos. Amén. Ahora yo te voy a hacer esta pregunta que una vez el Señor me hizo a mí. Cuando usted se casa y tuvo hijos, usted se casó porque amaba. Y usted tuvo hijos porque amaba tener hijos. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Usted sabe por qué Dios le llamó a usted? ¿Por qué Dios le llamó? Porque Él vio ese amor que usted tuvo cuando se casó y cuando tuvo hijos. Ese mismo amor es el que va a usar Dios para llevarle la salvación a ellos. Es ese mismo amor, pero perfeccionado en Dios, que va a usar Dios, porque solo cuando usted y yo amamos, hacemos algo por la gente. Es más, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Solo es el amor que nos lleva a ser transformados para que nuestros hijos no sean inmundos. Así que si usted no está siendo transformada y obediente o obediente, hombre o mujer, quiere decir que usted no ama suficiente a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Porque es el amor lo que Dios usa para traer la salvación.
Y usted sabe algo que yo he usado mucho, yo comienzo a recordar cuando salí embarazada, cuando anhelaba tener mis hijos. Y recuerdo el amor con el que los anhelaba. Y con ese mismo amor mejorado es con el que ahora trabajo para que ellos sean salvos. Y eso es lo que usa Dios. Un día Dios me dijo: hija, solo tú amas suficiente a tu esposo por cambiar para llevar salvación a ti y a él. Y yo le decía: no, Señor, yo no lo amo. Usted sabe, cuando se ofende: no, Señor, yo no lo quiero. Y el Señor me dice: estás herida, pero sí lo amas. Solo el amor es capaz de hacernos obedecer a Dios. Porque este asunto no es de que nos llevemos bien, de que conversemos, de que este asunto se trata de salvación eterna. Esto no, espérate, te voy a decir, porque hay gente que se estanca en esto. Hay gente que viene a buscar consejería matrimonial o consejería con los hijos. Es que no me hablan, es que no me dan los buenos días, es que yo quiero ser feliz, es que yo quiero esto. Porque ellos no entienden que estamos en guerra en la tierra. Esto se trata de salvación eterna. O sea que el hecho de que estemos en la iglesia no quiere decir que terminó el asunto. Es que yo te necesito seguir transformándome a la imagen de Jesús. Por eso dice la Biblia: no mirando las cosas terrenales, sino las eternas en Dios. ¿Cuáles son las terrenales? Ay, que no me quiere, que no me llamaste, que no me dijiste nada bonito. Eso es pura carnalidad terrenal. Es que ya no me tratas igual que antes, es que antes tú me llamabas, es que antes me tirabas piropos, es que antes me decías, y eso está bonito, y hágalo. No estoy diciendo que no, sino que no fije su eternidad en eso, porque eso lo puede detener a perder la salvación. Por eso los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron esto: yo oraba para que mi esposo siempre me amara, y Dios hizo, y mi esposo me trata bonito, y yo estoy feliz por eso. Pero eso cambió cuando yo me dejé de ñañaquerías. O sea, cuando yo no me enfoqué en eso. Eso es lo que le quiero decir. Cuando usted se deja de enfocar en las cosas terrenales y comienza a mirar las cosas de arriba, todo lo terrenal se va a dar. El esposo se va a dar, la esposa se va a dar, la familia. Esa es la voluntad de Dios. Pero Dios no quiere que tú te enfoques en cosas terrenales, que aprendas a mirar la eternidad. Está bien venir a la iglesia para que los hijos cambien, está bien. Pero a veces queremos que los hijos cambien para nosotros manipularlo y controlarlo y nosotros sentirnos bien. Pero en realidad lo que Dios quiere es que ellos sean salvos. O sea que lo que Dios dice es esto: deja de enfocarte en lo que tú quieres que tus hijos hagan y enfócate en lo que yo quiero que mis hijos sean salvos. Es un tema de enfoque. Por eso la mente tiene que ser renovada, porque nuestro enfoque nos fija o nos determina hacia dónde estamos trabajando. Usted y yo podemos estar trabajando para que nos den cariñito, pero la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El cariñito, la atención. Amén. Está aquí. Es primero el reino. Primero entender la salvación. Primero fijar la mirada en las cosas de arriba y en las cosas eternas.
a las que Dios nos ha llamado. Y esas cosas terrenales que nos gustan. Yo no puedo decir que a mí no me gusta que mi esposo me trate bonito y me diga: mi amor, qué linda estás hoy, eres una princesa bella. Cuando me dice eso me pongo así como gallina espeluca. Eso le gustó a la pastora. Así, me erizo toda. Mi esposo me dijo que estoy bonita. Qué rico se siente eso. Yo sé. Pero cuando su carácter es transformado, si no se lo dicen, usted sabe, porque es que está muy ocupado, pero usted sabe que eso es lo que él piensa. Amén. No estoy diciendo que no, porque es un mandamiento que el hombre trate como vaso frágil a la mujer, que la ame, que la trate como una princesa, como una reina. Y eso es un mandamiento. Hombre, eso es un mandamiento. Y más, te quiero decir, de eso depende la prosperidad en la tierra. Te voy a pasar ese secreto. Porque dice el apóstol Pedro que si el hombre no trata bien a la mujer, sus oraciones son estorbadas. La trata bien, como vaso frágil. Amén. No estoy diciendo que no, todo eso, pero que no es lo más importante, es la salvación eterna. Es la salvación, o sea, que fijemos nuestra mirada en ser transformado por la salvación eterna. Amén. ¿Cuántos me dan un amén? Déselo fuerte al Señor. Ahora, para pensar así, usted debe someter su mente a una transformación. Usted debe someter su mente a un cambio para pensar como Dios piensa. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo tenemos la mente de Cristo. Por eso, ¿qué es la salvación y qué implica? Salvación no es nada más hoy. Es que delante del trono blanco yo apruebe. Yo me estoy preparando para el juicio del trono blanco. Me estoy preparando para estar delante de Dios, para recibir mi recompensa. Mi recompensa de mi fe. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él recompensa a los que le buscan. Nosotros vamos ese día a recibir recompensa. Recompensa, diga conmigo, recompensa. Pero no quiere decir que ya yo soy salvo por mi fe en Cristo y ahora me voy a dar lo que me dé la gana. Voy a hacer lo que me dé la gana. Voy a tener no sé cuántos maridos. Voy a tener no sé cuántas, lo que